Buenos días, queridos hermanos. Por la gracia del Señor vamos a continuar con este estudio, la carta a los Efesios que venimos meditando, tan preciosa que nos ha enseñado, creo, aunque es muy profunda, nos ha enseñado cómo andar en el Señor. Ese es el tema de la carta, podemos decir, cómo andar en Cristo los creyentes. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 a 13, 4 versículos más. Efesios 10, 6, versículo 10 a 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Como decía, podemos decir que el tema es andar como el creyente debe andar, agradando a Dios. Y hemos visto que debemos ser imitadores de Dios. Y en las últimas reuniones hemos visto de qué manera cada uno, en el rol que tiene en su vida como creyente, así el Señor nos ha hablado a los matrimonios. Venimos viendo, de acuerdo a lo que leímos ahora en el contexto, vemos que habla a los creyentes cómo debemos ser en cuanto a nuestro rol en nuestra vida, a los matrimonios como a Cristo, a la esposa sujeta, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y siguiendo en el capítulo 6 vemos que habla también a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos, y en todo hemos visto que para todas estas cosas debemos mirar a Cristo. El creyente es el ejemplo por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos salvó, pero ahora también nos muestra cómo debemos andar, como Cristo. Él es el que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y yo pensaba, vemos que en el versículo 9 termina hablando a los amos, aquellos que tenían esclavos, pero después en el versículo 10 dice, por lo demás. ¿Qué significa esto? Por lo demás, si viene hablando cómo debe ser el creyente, cómo debe ser su vida. Entonces ahora dice, por lo demás. ¿Qué significa? Yo pensaba, ¿no? Cuando nosotros entendemos estas cosas, entendemos que debemos agradar al Señor. Y aquí el Señor nos explica con tanta minuciosidad, cada uno, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como amo, como siervo en su trabajo, distintas funciones. Cuando uno entiende estas cosas, porque vemos que la carta nos dice siempre que nosotros debemos saber, es todo lo que Dios nos ha dejado, la preciosa herencia, pero también todo lo que nos ha dejado para vivir esta vida, este tiempo en que estamos hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Como dice acá, en el día malo, lo difícil que es vivir cristianamente, pero Dios nos ha dado todo para que podamos hacerlo. Entonces acá dice, bueno, cuando yo me propongo agradar a Dios, sea cual fuera mi vida, mi condición, como hemos visto acá, ¿no?
como matrimonio, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, entiendo estas cosas, digo, bueno, quiero agradar a Dios, lo entiendo, lo sé y me lo propongo. Pero después, ¿qué viene? Por eso, por lo demás, lo que viene después, ¿qué viene? Seguramente que si nosotros nos proponemos agradar al Señor, si nos proponemos combatir contra este mundo, va a venir eso, va a venir por lo demás. ¿Qué será por lo demás? Serán todas las luchas, todo aquello que se va a oponer al deseo en mi corazón de agradar a Dios. Por eso es muy importante que entendamos qué es lo que quiere el Señor, qué es cuando me dice por lo demás. Yo tengo que luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, ese por lo demás son todas las luchas, toda la oposición que el enemigo va a intentar para que yo no pueda lograr eso que Dios me está mostrando acá, todo esto que hemos visto, todas estas reuniones, todo lo que Dios quiere, que me dice cómo yo debo ser. Por eso, cuando dice por lo demás, cuando vengan las luchas, ¿qué me dice el Señor? Hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ahí cuando tengo que buscar al Señor para que me fortalezca, porque yo debo entender que, como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, dice, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, que cuando yo me proponga servir al Señor, cuando quiera dar un paso de fe, cuando quiera dar un paso en mi vida espiritual, crecer en el Señor, voy a tener oposición. Por eso es muy importante que yo entienda lo que significa por lo demás, porque muchas veces nos pasa que queremos dar un paso de fe, queremos crecer, habiendo entendido la voluntad de Dios. Y va a venir oposición, y van a venir luchas, y van a venir caídas. Y muchas veces vemos creyentes que quieren agradar a Dios, quieren dar un paso de fe, y lo dan. Pero ahí viene la oposición, porque tengo que luchar contra este ambiente hostil en el que vive el creyente. Por eso después va a hablar Pablo claramente de quién es el enemigo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces tengo que romper con todos los enemigos. Y acá Dios me dice cómo lo puedo hacer, de qué manera, cada uno. Pero tengo que entender que va a venir eso, va a venir la lucha. Por lo demás, hermanos míos, dice, confortaos en la potencia, confortaos en el Señor y la potencia de su fortaleza. Y bien nos decía nuestro hermano Hugo el domingo pasado, el sentido de esa palabra confortaos, que tiene, podemos decir, una doble significación. Primeramente, fortalecerse, confortaos significa fortalecerse en el Señor. Es decir, tomar fuerza en el Señor, entender que yo no tengo ninguna fuerza para crecer espiritualmente, para dar un paso de fe, para hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer para agradar a Dios, proponérmelo y hacerlo. No lo puedo hacer. Por eso, cuando me dice por lo demás, fortaleceos en el Señor, confortaos en el Señor. Pero también nos decía que confortar significa, habla de confort, de estar cómodo. ¿Y cómo puedo estar cómodo en la lucha? Si es una lucha, si es una batalla. Bueno, en el Señor. Como el Señor decía, ¿no? En Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchas veces estamos trabajados y cargados porque queremos agradar al Señor, pero nos damos cuenta que no podemos. Y tenemos derrotas y tenemos caídas. Y muchas veces vemos, hermanos, que se proponen agradar al Señor, pero después cuando empiezan los problemas, dicen, al final, ¿para qué? ¿Para qué quiero crecer en los caminos del Señor si mire cómo estoy ahora? Mire lo que me pasa. Es lógico
que nos pasen cosas, porque queremos agradar al Señor. Por eso dice, por lo demás, por las luchas que van a venir, por la oposición de este mundo, por la oposición de mi carne, por la oposición de las potestades superiores, voy a tener lucha y voy a tener problemas. Pero el Señor me dice, confortaos en el Señor, fortaleceos en el Señor, porque yo no tengo fuerza. Y es lo primero que tengo que hacer, reconocer que yo no puedo agradar al Señor, no puedo ser un buen esposo, no puedo ser una buena esposa, no puedo ser un buen siervo, un buen trabajador, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen hijo si no me fortalezco en el Señor y no me conforto en el Señor. Porque el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Me tengo que rendir al Señor, porque el Señor después dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está el confort del creyente en la lucha, dejándose llevar por el Señor. Fortaleceos en el Señor, confortaos en el Señor. Y en la potencia de su fortaleza hemos visto el poder que levantó a Cristo de los muertos, está en mi corazón por el Espíritu Santo. Entonces, tengo todo para vencer. Pero Pablo acá, Dios a través del apóstol Pablo, me va a mostrar lo que tengo que hacer y me va a empezar a enseñar, como si fuera poco, todo lo que hemos visto hasta aquí y todo lo que contiene esta palabra profunda a la cual no podemos llegar nunca. Ahora nos va a describir la armadura del cristiano, minuciosamente, todo lo que Dios ha preparado para que yo pueda agradarle, pueda tener una vida de victoria absoluta sobre mis enemigos. Pero además de que me va a describir y me va a enseñar cómo debo hacer, también apela a mi actitud. A medida que me está diciendo cómo va la armadura del cristiano, me habla y me dice, como vemos en el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos. Comienza ya apelando a qué? A mi voluntad, a mi actitud, todo lo que me va a enseñar. Si yo no tengo una actitud de obedecer, de querer agradar al Señor, va a ser en vano. Y fijémonos, otro pasaje sin perder en la carta a los Romanos, el capítulo 13. Romanos 13, el versículo 12, que es muy similar a que estamos leyendo. Romanos 13, 12 dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Aquí también habla de las armas, de la armadura del cristiano. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Así que el pasaje de Efesios y nos enseñan de cómo debe ser la lucha, pero fijémonos que a medida que nos enseña, apela a nuestra actitud, son todos imperativos de Dios para que nosotros tomemos una actitud de decir, bueno, lo entiendo, ahora tengo que obedecer. Por eso estas palabras, como leíamos en el versículo 11, vestíos. Y aquí en Romanos dice, echemos las obras de la tiniebla, vistamos las armas de luz, más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en su deseo. Vemos todos verbos imperativos, porque apelan a qué? A que nosotros no solamente entendamos estas cosas, sino tomemos una actitud de obedecer, de tomar las armas de Dios. Porque si no, no vamos a poder vencer. Y apela a una actitud, a la actitud de combatir. Porque
imaginémonos, hermanos, que vamos a una batalla y nos introducimos en la batalla, tenemos la armadura, pero en lugar de pelear, nos quedamos quietos con la armadura y hagamos esa figura. Nos ponemos la armadura, vamos al campo de batalla y en lugar de pelear nos quedamos parados, estáticos. El enemigo, ¿a quién va a atacar? Va a atacar a aquel soldado que esté luchando, que esté atacando. Por eso decíamos que cuando nosotros querramos cumplir esta batalla, cumplir estas cosas que el Señor nos pide, vamos a tener oposición, vamos a tener lucha. Pero la lucha vale la pena porque Dios está con nosotros. Ahora, si nosotros no tenemos una actitud de entender que la vida cristiana es una lucha, que no debemos quedarnos quietos, estaremos en la batalla, pero seremos intrascendentes, porque el enemigo va a atacar al que lucha. Por eso tenemos que tener pruebas, tenemos que tener oposición, porque ahí nos vamos a dar cuenta que estamos agradando a Dios. Por eso la actitud que el cristiano, que nosotros debemos tener. Pensemos en estas palabras que nos dice Dios. Vestíos, echemos, vistámonos, más vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. La carne va a presentar lucha, va a seguir con los deseos. El enemigo nos va a atacar, pero vamos a estar fortalecidos, confortados en el Señor y vamos a tener testimonio de Dios que le estamos agradando. Si continuamos leyendo, vestidos de toda la armadura de Dios, y cada palabra tenemos que prestar atención, porque dice la armadura de Dios. O sea, las armas son de Dios, no son nuestras. Y pensando en esto, también pensaba en Pablo, ¿no? Cómo mencionó esto de la armadura. Se nos dicen los comentadores que Pablo se inspiró tal vez en la armadura del soldado romano, porque sabemos que cuando escribió esta carta a los Efesios estaba preso en Roma. Pablo habrá estado mirando esa armadura y de ahí sacó una enseñanza espiritual. Dios lo guió para mostrarnos estas enseñanzas espirituales. Pero también habrá pensado, y sabría Pablo perfectamente, el hecho de David, cómo venció a Goliat, y habrá pensado también la armadura que Saúl le quiso poner a David, y cómo David no podía andar, porque no era una armadura de Dios, era una armadura humana, y por eso leímos el pasaje que leyó nuestro hermano Julio. Vamos a ir a 1 Samuel 17, que sabemos que esta historia preciosa, ¿no?, de cómo David, con esa seguridad absoluta, vence al enemigo que es más poderoso que él, y tiene muchísimas enseñanzas para nosotros. Pero solamente quería ver una pequeña figura que aquí vemos, pero que es muy significativa para nosotros cuando vamos a la lucha, entender que la armadura es de Dios. Por eso en el versículo 38 de 1 Samuel 17 nos acordamos, ¿no?, cómo Saúl, este rey que había sido un rey conforme al hombre, era conforme a la mentalidad humana. El pueblo quería tener un rey como todos los otros pueblos. Entonces eligió a Saúl, de hermosa apariencia, un verdadero guerrero, y Saúl pensaba como hombre, no pensaba como Dios. Entonces cuando David se presenta a pelear con el gigante, ¿qué hace Saúl? Le da una armadura, pero esta armadura no era de Dios, era la armadura humana. En el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado. Bueno, sabemos lo que hizo, ¿no? Pero fijémonos, esta figura de David, el hombre de Dios, que quiere andar según la armadura del hombre. ¿Qué le pasó a David? No podía andar, nunca había andado. Y se lo sacó. Imaginémonos qué hubiese pasado si David iba a pelear con Goliat con esa armadura. Hubiera fracasado, no podía ni siquiera caminar. Y eso es una gran enseñanza y una figura preciosa para nosotros. Porque nosotros como hijos de Dios muchas veces queremos hacer las obras de Dios con nuestra propia naturaleza, con la armadura humana, podemos decir. Y no podemos, no hay persona más torpe sobre la tierra que el creyente que quiere andar según la carne, que piensa que tiene alguna inteligencia en sí mismo, alguna capacidad propia, que a veces anda con astucia o pensando cómo hacer las cosas en lugar de consultar al Señor, en lugar de rendirse a Dios, para que Dios le dé la verdadera fortaleza, la fortaleza de Él, la fortaleza del Señor, que es donde yo me puedo fortalecer. Fijémonos esta figura. David dice, nunca lo practiqué, nunca lo hice. El creyente que anda según la voluntad de Dios, que anda dependiendo de Dios. David nos da testimonio aquí de cómo defendía a las ovejas, y tenía la fortaleza y la seguridad que Dios le iba a dar la victoria, porque ya Dios lo defendía. Pero cuando se pone la armadura del hombre, ¿qué pasa? Ni siquiera puede caminar. Esto nos tiene que enseñar a nosotros. Muchas veces que confiamos en nosotros mismos, nos fiamos de nuestra propia capacidad, no podemos. No, el creyente ha sido hecho para Dios. Nos ha dado Dios todas estas cosas que venimos viendo en la carta de los Efesios. Entonces, ¿cómo muchas veces confiamos en nosotros mismos? Dios dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y a veces nos manejamos con astucia, pensando que lo que nosotros hagamos va a ser de alguna utilidad. En absoluto. Aquí nos da David una lección muy importante. ¿Y qué hace David? Se despoja de esa armadura. ¿Y en lugar qué hace? En lugar de eso, ¿qué hace? Conocemos la historia, creo, la mayoría de nosotros. Dice en el versículo 40, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano base hacia el filisteo. Sabemos lo que pasó, cómo a David le bastó una piedra para matar al gigante. Pero pensemos en esto, 5 piedras, dice. ¿Por qué 5 piedras? No, todas estas cosas tienen figuras preciosas para nosotros. Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Más adelante, que los valientes de David vencieron a 4 gigantes, que dice, estos le habían nacido al gigante en Gad, posiblemente eran los hijos de este gigante. Y muchos comentadores dicen que por eso eran 5 piedras, porque estaba el gigante y iban a estar sus 4 hijos. Y puede ser, está bien, ¿no? Pero también es lindo pensar, como se nos ha enseñado, que cada número tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Cada número en la Biblia es muy importante entender el significado. ¿Y el 5 qué significa? Sabemos que el 5 significa la gracia divina, la gracia de Dios. Y fijémonos, David toma 5 piedras lisas del arroyo, pero le bastó con una para matar al gigante, porque la gracia sobrepasa totalmente toda la fuerza del enemigo. No tuvo que esforzarse David, porque estuvo en la gracia, con la absoluta seguridad que Dios le iba a dar la victoria. La palabra de Dios nos dice, cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Hermanos, andemos en la gracia,
porque somos poderosos para destrucción de fortalezas. Tenemos las armas de nuestra milicia que no son carnales. Fijémonos en el versículo ahora 46 de esta historia que estamos viendo en 1 Samuel. La seguridad de David para la victoria. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. No solamente debemos andar con absoluta seguridad de la victoria y así con las armas que Dios nos da y con la armadura que Dios nos da, para dar testimonio del Dios que tenemos. Como David dice acá, sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y Él os entregará en nuestras manos. Somos llamados a andar así, hermano, en la gracia, confortados en el Señor, fortalecidos en el Señor, para dar testimonio a aquello que nos rodea, de que Jehová es Dios, de que Él es poderoso. Por eso, volviendo a nuestro pasaje de Efesios, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando, está como león rugiente alrededor buscando a quien devore. Pero no me tiene que amedrentar, porque puedo estar firme con la armadura de Dios. Y el versículo 12 nos va a identificar al enemigo, porque como decíamos, cuando andamos en la carne, cuando andamos en nuestra fuerza, somos torpes, como David vestido con esa armadura. Pero también, cuando no identificamos al enemigo, también somos torpes. Porque acá dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces pensamos que los enemigos son las personas, que el enemigo del creyente son las personas, los que no conocen a Cristo o inclusive nuestros mismos hermanos. Y acá nos dice claramente, para identificar al enemigo, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es la sangre y la carne? La humanidad. No somos enemigos de los hombres. Nuestro enemigo no es el hombre, ya sea aquel que no conoce a Cristo y mucho menos un hermano. Pero muchas veces nos parece que los enemigos son, aún muchas veces pensamos que son nuestros hermanos. Aquel que me ofendió, aquel que tiene algo contra mí o aquel que no me llevo bien. Si no me estoy llevando bien es porque estoy errando. Porque, como dice acá, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino la lucha es espiritual. No la puedo ver, no la puedo entender, no la puedo percibir a través de mis sentidos, pero sí espiritualmente. Porque dice, sino contra principados. Fijémonos, son jerarquías, contra potestades, poderes, autoridades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, fuerzas que desconocemos y fuerzas inmensamente superiores a nosotros, porque la lucha no es nuestra, la lucha es de Dios, pero Dios nos da el honor, la honra de poder participar junto con Él en esta lucha, que es desigual, pero que con Dios tenemos la absoluta victoria. Pero tenemos que identificar al enemigo. Que el Señor nos ayude también a pensar en el amor de Cristo, que nos dice que debemos amarnos unos a otros, como Cristo nos amó. Así sea con aquel hermano que tal vez tenga una diferencia, que el Señor me ayude a ir rendido a Él
y a tomar esta armadura de Dios. Porque las armas de nuestra milicia, como dijimos, no son carnales, como nos dice también en 2 Corintios. Fijémonos, 2 Corintios, capítulo 10. Pablo aquí también le decía a los creyentes en Corinto que muchas veces se guiaban por la carne. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ese es el problema, que como andamos en la carne, como nos guiamos por nuestros sentidos, por nuestros sentidos naturales, muchas veces así también pensamos que es la vida espiritual. Pero acá dice, no militamos según la carne, no peleamos, no batallamos según la carne, según mi propio sentimiento, mi propio razonamiento. Tengo una batalla que es por la fe. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí también nos dice Pablo, nos habla de la armadura, de las armas espirituales, destruyendo consejos. Versículo 5, destruyendo consejos. La palabra consejo significa razonamiento. ¿Cuántas veces razonamos humanamente y erramos al blanco? Pero tenemos que mirar, tenemos que escuchar la palabra de Dios para destruir consejo, como dice aquí, y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Todo intento del enemigo puede ser cautivado, puede ser preso si yo obedezco al Señor, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Volvemos a Efesios 6. Por eso, ahora el versículo 13 nos dice, por tanto, habiendo entendido esto, habiendo entendido todo lo que Dios me proporciona para la lucha, habiendo entendido que tengo que luchar, que no tengo que tener una actitud pasiva, sí debo tener una actitud de obediencia, ahora el Señor me dice, por tanto, tomad. Y esa palabra tomad también es importante porque me dice, llevad a cabo el hecho. Tomar es tomar la armadura, ponérmela, porque me puedo quedar en la actitud también. Me puedo quedar en la experiencia de decir, bueno, el Señor me dice, vestirme del Señor Jesucristo, pensar en la armadura, pero no llevo a cabo el hecho. Entonces, tal vez pensemos en nuestra experiencia, hermano. Cada uno de nosotros tiene que dar un paso de fe, tiene que crecer en su vida cristiana. Y lo sabemos, y lo tenemos que hacer, pero nos quedamos dando vueltas, nos quedamos en la batalla, nos quedamos quietos y no avanzamos, no tomamos, no llevamos a cabo el hecho. Por tanto, tomad, pensemos en ese tomad, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tenemos que entender, cuando habla del día malo, sabemos que no es un día, sino es un tiempo, es una etapa del creyente. Y esa etapa es ahora. Si no, fijémonos, toda la oposición del maligno de este mundo para el creyente, la oposición de nuestra propia carne, cuando nosotros queremos agradar al Señor. Pero el Señor nos habla para darnos la seguridad que podemos estar firmes, que podemos tener victoria, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Yo pensaba en estas palabras, ¿no? También. Habiendo acabado todo, ¿qué significa? Quiere decir que si yo tomo la armadura, si yo doy el paso, ya está, ya tengo la victoria, ya no tengo que hacer más nada. Si yo me pongo delante de Dios, si yo entiendo todo lo que acá me dice el Señor, que es la descripción de la armadura, que lo vamos a ver
más adelante. Pero si yo llevo a cabo el hecho, dice, habiendo acabado todo, ya está, ya no tengo que hacer nada, ya Dios me dio la victoria, porque Él ya obró la victoria completa en la cruz del Calvario y me da el espíritu de aquel que tuvo victoria absoluta sobre todos mis enemigos, me lo da en mi corazón. Entonces ya está, habiendo acabado todo, ya estoy cumplido en Cristo. Que el Señor nos pueda bendecir, que podamos dar un paso de fe. Pensemos en David, cómo fue a luchar con el gigante, con absoluta seguridad. ¿Tendría temor? Y sí, porque ver el gigante, ¿no es cierto?, nos da temor. Pero tenía seguridad de la victoria. No dudó. Tal vez cada uno de nosotros tiene que dar un paso de fe. Tiene algo en mente que sabe que Dios le está pidiendo, que tiene que avanzar. Tal vez algún hermano que quiera pasar por las aguas del bautismo, puede ser, que quiere bautizarse y no se anima, o lo ha intentado y el diablo le ha presentado oposición, la carne le ha presentado oposición y se ha desanimado. Tiene que saber que como nos dice acá, tenemos lucha y que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez un hermano que quiere servir al Señor y lo ha intentado y se ha desanimado porque la lucha, sabemos, no es fácil. El enemigo se opone. Pero acá Dios me dice que tengo que tener la actitud de David, de ir en el nombre del Señor. Y el Señor me va a dar la victoria absoluta. Un paso de fe para disipar toda duda. El peor enemigo que tenemos son las dudas. Y el diablo las siembra. Cuando nosotros queremos avanzar en el camino del Señor, viene la lucha. Y ahí vienen las dudas. Y ahí viene la inoperancia. Nos quedamos quietos. Y no podemos cumplir los propósitos de Dios. Tenemos que mirar a David, tenemos que mirar a los héroes de la fe y tenemos que mirar a Cristo. Porque Cristo, como nos dice en Lucas 9, 51, y aconteció como cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pensemos en esto. Como se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, llegó el momento de la cruz y el Señor afirmó su rostro. No dudó, en ningún momento dudó. Y pensemos todo el tiempo anterior, cuando el Señor ya sabía que tenía que ir a la cruz. En ningún momento. Él es nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener esa actitud, la actitud de Cristo, para poder tener la victoria. Leamos un versículo más en Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, que también nos habla del Señor. Cuando podemos leer el versículo 5 de Isaías 50. Dice, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Podemos pensar en el Señor Jesucristo, ¿no? Como se cumplió el tiempo de ser recibido arriba. Ahí el Señor tuvo el coraje, podemos decir, de Cristo para ir a la cruz. Muchas veces nosotros también tenemos que tener coraje para saber el momento y avanzar. Pero pensemos en el Señor. El Señor ya sabía que tenía que ir a la cruz. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Ahí cuando el Padre le dijo, ¿no? Como
pensábamos hace 2 domingos ahí la profecía de Isaías, ¿no? Que decía el Padre, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y el Señor Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y aquí en el versículo 5 está diciendo eso. El Señor Jehová me abrió el oído. Si bien apela, sabemos, ¿no? A la experiencia del esclavo que voluntariamente se dejaba horadar la oreja diciendo que iba a ser siervo de su señor voluntariamente para siempre porque le gustaba estar con el siervo, apela a eso, ¿no? Pero acá dice también el Padre en la eternidad, cuando dijo, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Acá el Señor Jesucristo está dando testimonio de eso. Dice, el Señor Jehová me abrió el oído. El Señor Jesús, al escuchar esa palabra del Padre, sabiendo que el hombre iba a pecar, sabiendo que alguien tenía que ser enviado, el Hijo, por amor, abre su oído a la voz del Padre y dice, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. El Señor, desde la eternidad antecedente y de cuando vino a la tierra, se encarnó, el Espíritu Santo lo encarnó en el vientre de María, lo hizo nacer, y ahí, como un bebé, luego como niño, en su infancia, en su adolescencia y juventud, él siempre pensaba que iba a llegar el momento de la cruz. Así que pensemos en el Señor, con esa valentía de saber que un día se iba a tener que enfrentar a lo que nunca se había enfrentado, pero nunca dudó, siempre avanzó. Y eso también es lo que tenemos que pensar nosotros, ahora, venido el cumplimiento del tiempo. Tal vez ahora es nuestro tiempo de avanzar en los caminos del Señor. Entonces tenemos que hacer como el Señor, afirmar el rostro, sabiendo que el Señor nos va a dar la victoria. Fijémonos, esta preciosa profecía de Cristo, en donde habla de sus padecimientos, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Nos habla de los evangelios. Si bien en los evangelios no hay ningún pasaje que diga que al Señor le mesaban los cabellos, que le arrancaban los cabellos, quiere decir. Aquí lo sabemos por la profecía, que Cristo sufrió todo eso y mucho más, ¿no es cierto? Versículo 7. ¿Qué era lo que hacía que el Hijo avanzara, que el Hijo estuviese dispuesto a vencer, sabiendo que, teniendo la seguridad que iba a tener victoria? Versículo 7. El siervo perfecto nos da el ejemplo. Porque el Señor Jehová me ayudará. Confiaba en Dios, se apoyaba en Dios. Si bien era Dios, como hombre, se apoyaba completamente en Dios. Entonces no tenía dudas. Sé que el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Hermanos, si tenemos que dar un paso de fe, tengamos la absoluta seguridad que no vamos a ser avergonzados, porque Dios va a estar con nosotros. Como Cristo confió, así también nosotros tenemos que confiar. No nos dice que seamos imitadores de Cristo, entonces lo tenemos que ser en todo, en la experiencia. Por eso Dios nos invita, mostrándonos cómo es Él y cómo tenemos que ser nosotros. Por eso, aquí en el versículo 10, es una invitación para cada uno de nosotros. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Nosotros hemos oído la voz de Cristo, pero no solamente hemos oído su voz, hemos visto su ejemplo. Entonces, el Señor nos llama a eso, a no tener temor, a avanzar. Pero para avanzar
tenemos que reconocer que en nosotros no hay nada que pueda hacer que nosotros tengamos victoria en la vida cristiana. Por eso tenemos que pedirle, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y fijémonos cómo sigue diciendo el versículo 10. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová. Yo puedo pensar, ¿cómo Dios me dice que el que anda en tinieblas y carece de luz, y Dios me está dando luz, me está iluminando para que yo entienda estas cosas? Lo que está diciendo que yo tengo que reconocer que yo no tengo luz, que ando en tinieblas para ir a buscar la luz de Cristo, para oír su voz, para dejar de confiar en mí. Dios invita a aquel que se reconoce falto de luz, porque ahí es cuando Dios me puede alumbrar para que yo entienda y me dé el poder también y la voluntad para obedecer. El que anda en tiniebla y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que demos un paso de fe. Cada uno de nosotros, pensemos en nuestra experiencia, cómo estamos. Demos un paso de fe y la fe disipa toda duda. Pensemos en David, pensemos en Cristo. Que el Señor nos bendiga para que podamos obedecerle y así glorificar a nuestro Señor y dar testimonio de Él. Que el Señor nos bendiga para que podamos usar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Que el Señor nos bendiga.